Entonces, el día de hoy vamos a continuar con funciones trigonométricas. La última clase iniciamos este tema. Recuerden que las funciones trigonométricas son aquellas funciones cuyos criterios son una de las razones trigonométricas. Entonces vimos la función seno, la función coseno, tangente, secante, cotangente, cosecante. Estudiamos el dominio de estas funciones trigonométricas y estudiamos el ámbito, ¿verdad? Vimos por qué razón en algunas funciones hay restricciones, ¿verdad? El dominio tiene restricción como en la tangente, secante, cosecante, cotangente. Y vimos también por qué razón el ámbito, por ejemplo, de la razón seno y coseno está entre -1 y 1, ¿verdad? Incluyendo los extremos, el intervalo cerrado -1 a 1. Vimos el ámbito de la tangente, de la secante, bueno, todo eso lo vimos la clase anterior. Vimos también la propiedad de paridad, ¿verdad? Y vimos periodicidad también. Eso lo vimos la clase anterior. Ahora, cuando proyecte con la tablet, vamos a iniciar con un ejercicio de periodicidad para repasar un poquito antes de verlo. Pero vamos a ver aquí gráficamente, ¿verdad? No es lo mismo explicar gráficas en hoja de papel, ¿verdad? Bueno, en tablet que usando algún software. Entonces vamos a graficar la función seno. Entonces, si ustedes ven, esta es una aplicación de la web. Acá está el círculo trigonométrico, ¿verdad? Este es el círculo trigonométrico. Recuerden que el círculo trigonométrico es aquel cuyo radio está centrado en un sistema de coordenadas rectangulares y el radio es 1. Entonces, ustedes ven, el radio de ese círculo es 1. Y recuerden que cómo se define el seno y el coseno de un ángulo, ¿verdad? Aquí aparece el ángulo, si lo ven en chiquitito, el ángulo es de 60 grados o pi tercios en este momento, ¿verdad? En esta posición en que está. Y recuerden que hablamos de la intersección de ese ángulo con el círculo trigonométrico, este rombo en azul que tienen acá. Las coordenadas de ese punto son las razones trigonométricas, coseno y seno respectivamente, coseno la X, seno la Y. Entonces vamos a empezar con la función seno. Ahí ya aparece cuál es el seno del ángulo, ¿verdad? El seno de ese ángulo es aproximadamente 0.87. Entonces voy a colocar ese ángulo en 0, ¿verdad? Por el momento. Entonces vean que aparece 0 grados y el ángulo de 0 es 0. Recuerden que para los ángulos cuadrantales yo tengo el par ordenado 0, 1, perdón, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Entonces, el seno de 0 es el punto, ¿verdad? En ese caso, 1, 0. Entonces, el seno es 0. Entonces, aquí aparece seno 0. ¿Qué pasa si yo voy a ir aumentando, o sea, voy a ir formando los ángulos a partir de 0 en posición positiva, ¿verdad? Y vamos a ir viendo el seno acá y además graficando. ¿Qué par ordenado voy a graficar? Voy a graficar el par ordenado XY, donde X es el ángulo y Y es el seno del ángulo. Entonces, si yo empiezo a aumentar y voy graficando, aquí voy graficando la línea verde. En la línea verde, esta línea que empezó acá, va a ser la gráfica de esos pares ordenados. La representación del gráfico de X, seno de X. Vean que aquí, por ejemplo, estoy ahorita en 8 grados, en grados, ¿verdad? O 2 sobre 45 pi radianes. Y el seno de ese ángulo es 0.14. Entonces voy a ir aumentando y voy graficando los puntos. Bueno, ahí hice un salto. Voy a devolverme. Voy a ir graficando, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, ahí voy por 72 grados. Y ahí se puede ver el ángulo. Tanto en grados, ahí estoy en 90 grados, sabemos que el seno de 90 es 1, ¿verdad? Entonces vean que aquí la imagen es 1. Entonces vean que esa es la gráfica en el intervalo de 0 a pi medios, en el intervalo de 0 a 90. Los voy a continuar ahora con ángulos mayores que 90. Ahí hice un salto, voy a devolverme. Ahí, por ejemplo, estoy en 151 grados, el seno es 0.48.
Ahora voy por entre 180 y 270. Ahí ya llegué a 3 pi medios. El seno de 3 pi medios es menos 1, ¿verdad? Entonces por acá la imagen de 3 pi medios es menos 1. Y ahora voy de 270 a 360. Y voy a llegar hasta 2 pi o 360, ¿verdad? Que es equivalente a 0 grados. Entonces vean que ahí tenemos la gráfica desde 0 a 2 pi. Esa es la gráfica de la función seno en el intervalo de 0 a 2 pi. ¿Puedo continuar? Sí, voy a continuar, ¿verdad? Bueno, no sé si ella grafica. Ah, no, no grafica más. Entonces vean que esa es la gráfica en el periodo. En la clase anterior nosotros graficamos, perdón, estudiamos el concepto de periodicidad de una función. Una función es periódica si cada cierto intervalo, ¿verdad? Cada cierto valor, las imágenes empiezan a repetir. Y la función seno y la función coseno tienen periodo 2pi. Si yo graficara, voy a graficar la función, no me la muestra. Bueno, ahí solo la muestra, pero no se ve. La función, voy a darle acá enter. La función seno, ¿verdad? Vean que ahí ya está la gráfica exacta, no el rastro como lo íbamos dejando hasta ahorita, en el intervalo de 0 a 2pi. Voy a pasarme a GeoGebra. Un momento, deme. Voy a graficar aquí la función seno. Antes la vimos solamente en el intervalo de 0 a 2pi. Ahora la vamos a ver completa, ¿verdad? Su dominio es R, su dominio no es solo de 0 a 2pi. Acá uno en GeoGebra puede cambiar. Comúnmente uno cuando grafica funciones trigonométricas en el eje X trabaja múltiplos de pi. Entonces voy a trabajar con múltiplos de pi. Bueno, en pi medios. Entonces vean que voy a graficar el periodo de 0 a pi, lo que vimos antes. Vean que antes nosotros solo vimos este pedacito, ese pedacito que está en rojo. Pero la gráfica tiene dominio R, entonces la gráfica continúa. Pero por ser periódica, ese pedacito se va a ir repitiendo. Vean que si yo grafico, voy a graficarlo en otro color. Voy a graficar ahora de 2pi a 4pi, por ejemplo. Vean que ese pedacito, voy a colocarle otro color porque quedaron colores muy parecidos. Ese del intervalo de 0 a 2pi que está en rojo y el intervalo que está en anaranjado es exactamente la misma gráfica, ¿verdad? Solo que trasladada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es una función periódica. Entonces la gráfica es como que yo tome ese pedacito en rojo y lo vaya dibujando y lo vaya dibujando porque las imágenes se van a ir repitiendo.
Eso lo hace la función por ser periódica, ¿verdad? La propiedad de periodicidad. Entonces, comúnmente, cuando uno grafica una función periódica, uno dibuja un pedacito, ¿verdad? Toma un intervalo que tome en cuenta el periodo de la función, que en este caso es de 0 a 2pi. Bueno, el periodo es 2pi, yo tomé de 0 a 2pi y lo voy dibujando exactamente igual, por ser periódica. Igual para la parte negativa, ¿verdad? Si yo dibujara de menos 2pi a 0, es exactamente esa parte bueno, en gris, ahora. Vean que es exactamente la gráfica en rojo o la gráfica en azul. Esa es la propiedad de periodicidad. Esa es la gráfica de la función seno. Veamos ahora la de la función coseno. Y, igual voy a colocar el ángulo en 0. Igual vean que coseno de 0 es 1, ¿verdad? En ese punto estoy con coordenadas 1, 0. La X es 1, coseno de 0 es 1. Entonces, si voy aumentando el ángulo, ay, no me deja. Deme un momento para refrescar. Por ahí veo que hay una pregunta en el chat, pero cuando tengo abierto, no puedo ver el chat. Entonces, si alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta, lo puede hacer. Ahí está coseno. Entonces, vamos a ir pintando. Ahí está en 60. Bueno, empecé a pintar desde antes. Voy a empezar en 0. Entonces, coseno de 0 es 1. Y voy aumentando. Ay, cuando coloco ahí ya. Voy aumentando. Igual, ahora voy a ir graficando los pares desordenados X, coseno. X ángulo y el coseno del ángulo. Entonces voy haciendo la gráfica. Bueno, ahora no me quedo tan seguida porque como voy tan rápido, hago saltos. Esta sería la gráfica de coseno en el intervalo de 0 a 2pi. Ahora, comparémosla con la función seno. Vean ahí la función seno en verde. Vean que el seno parte del punto 0, 0, porque el seno de 0 es 0. Por el contrario, la función coseno, que es la que está en rojo o en rosado, como quieran, parte del punto 1, 0. Entonces son gráficas muy parecidas, pero no son iguales, ¿verdad? Son funciones trigonométricas diferentes, sus gráficas son diferentes, pero el mismo comportamiento, ¿verdad? Tienen las dos gráficas. Esto es el intervalo entre 0 y 2pi, ¿verdad? Ahora, si yo las grafico completas, ¿verdad? Está la gráfica en verde y la gráfica en roja. Esa sería la función seno y la función coseno. Igual la función coseno es periódica, ¿verdad? Si nos vamos, voy ahora a GeoGebra y graficamos ahora la función coseno. Esa es la gráfica de la función coseno. Voy a graficar el intervalo de 0 a 2pi. Para que veamos el periodo. Ese que está en rojo, ¿verdad? Es el periodo. Entonces yo puedo, por ejemplo, voy a dibujar el periodo ahora en el intervalo de menos 2pi a 0.
Vean que es exactamente la misma gráfica, ¿verdad? Esa que está en azul a esa que está en rojo. Y así, ¿verdad? Yo puedo ir dibujando y voy con eso formando la gráfica en todo su dominio, porque el dominio es todo el conjunto de los números reales, pero tienen la misma propiedad de la función seno, el periodo es de 2pi. Entonces, cada 2pi las imágenes se van a ir repitiendo, ¿verdad? Si yo empiezo en este puntito, vean que las imágenes van tomando exactamente los mismos valores, ¿verdad? O si yo comparo la azul con la roja, van tomando exactamente los mismos valores. ¿Alguna pregunta? Recuerden que vamos a ver gráficamente el ámbito. Vean que el ámbito de la función, ¿verdad? Es de -1 a 1. Vean que si yo voy a graficar la recta, y igual a -1. Voy a graficar la recta, y igual a 1. Vean que siempre las imágenes están entre -1 y 1, tanto para la función seno, que es esa que está en café, perdón, coseno es la que está en café, y seno la que está en verde. Vean que las imágenes siempre están entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces, el ángulo, para cualquier ángulo, siempre las razones trigonométricas seno y coseno están entre -1 y 1. Vean que las funciones seno y coseno no son funciones monótonas. Recuerden que una función es monótona si solo crece o solo decrece. La función crece y decrece en algunos intervalos, ¿verdad? Vean que la función coseno, si empiezo de 0, ¿verdad? Ella empieza decreciendo en pi, empieza a crecer, luego a decrecer, ¿verdad? Crece, decrece, porque oscila, los valores oscilan entre -1 y 1. Muy similar para la función seno, que es la verde, empieza creciendo, luego empieza a decrecer, en 3 pi medios vuelve a crecer y así sucesivamente, ¿verdad? Tiene ese comportamiento oscilatorio. Eso creo que fue lo que mencionamos la clase anterior, ¿verdad? Ámbito, bueno, dominio, que es todo R, ¿verdad? Y ahorita que le estoy añadiendo la monotonía. Ahora, ¿qué pasa con la función tangente? Vamos a ver la gráfica de la función tangente, que es un poquito diferente. Voy a ir, ahí igual están el ángulo y la razón tangente. La gráfica la está pintando en moradito. Vean qué diferente es la gráfica de la función tangente con respecto a la gráfica de la función seno y coseno. Voy a empezar de nuevo. Vean primero, vean dónde ubica ella la tangente. Vean primero que la tangente se sale del círculo trigonométrico. Cuando hablamos de tangente, estamos hablando del cociente del seno entre cosenos, ¿verdad? Entonces, el resultado de ese cociente puede ser un número mayor que 1, menor que -1. Voy a empezar en 0 y voy a ir pintando la gráfica. Recuerden que la función tangente tiene restricciones, perdón. Hay un denominador que es el coseno que no puede ser 0. Entonces, vean que automáticamente cuando yo escogí tangente, vean que cuando yo escojo acá tangente, ella automáticamente me dibuja unas asíntotas. La gráfica de la función tangente tiene asíntotas verticales. Recuerden que las asíntotas verticales van a estar en un punto donde la función se indefine. Y la función se indefine, perdón, perdón. La función tangente se indefine
donde el denominador se hace 0, donde el coseno se hace 0. Entonces, todas estas asíntotas, y son infinitas porque el dominio es todo R menos esos valores. Entonces, en todos esos valores vamos a tener una asíntota vertical, que es donde la tangente, para la tangente el denominador se hace 0. Entonces, vean que voy a empezar, vean que el punto morado empieza acá, en 0, 0. Si yo grafico de 0 a pi medios, ¿verdad? Esta es la gráfica de la función de 0 a pi medios. Y ahí sigue porque el ámbito es todo R para la función tangente. Voy ahora de 90 o de pi medios a 180. Ella viene de abajo, no se ve, pero la gráfica viene de aquí abajo. Ahorita la van a ver dónde aparece. Y ahí se ve. Ahí se ve la gráfica. Este es el de 90, ¿verdad? A 270 o de pi medios a 3 pi medios. Esa es la gráfica. Y ahora voy, ay, esperen que se me perdió el punto. Voy de 270 vean que para la función tangente, el periodo cambia. Eso lo estudiamos en la clase anterior, ¿verdad? El periodo no es 2pi como seno y coseno, es pi, ¿verdad? Cada pi, las imágenes se van a ir repitiendo. Vean que aquí las imágenes ya se empiezan a repetir aquí, ¿verdad? Las imágenes vienen siendo las mismas acá que acá. Si grafico toda la gráfica completa, ¿verdad? Esa es la gráfica de la función tangente. Vean que al contrario, ¿verdad? De las funciones seno y coseno, ella siempre es creciente, ¿verdad? En el dominio, ¿verdad? Si yo, bueno, en cada uno de esos intervalos ella es creciente, ¿verdad? Y la vemos, voy a graficarla acá. Esa es la gráfica de la función tangente. Yo no he dibujado las asíntotas, ¿verdad? Pero vean que acá en menos pi medios hay una asíntota, en pi medios hay una asíntota, en 3 pi medios hay una asíntota. Voy a graficar dos periodos para que veamos el comportamiento también. Ahí voy a graficar de menos pi medios a pi medios. Vean que si luego grafico de pi medios a 3 pi medios, vean la gráfica que se dibujó en ¿qué? Moradito y en café, muy parecido. Voy a cambiar el anaranjado. Vean que las gráficas se van repitiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Las imágenes es el mismo o la misma propiedad para que la función seno y coseno, solo que seno y coseno el periodo es 2pi. Para la tangente el periodo es pi. Vean que en el intervalo de menos pi medios a pi medios, y es exactamente esa gráfica, voy a colocarla en rojo, mejor es esa gráfica, esta de acá. Esta gráfica del centro se repite, ¿verdad? Indefinidamente porque el dominio es todo R menos esos valores donde el coseno se hace 0. Entonces vean que la gráfica de la función tangente es muy diferente a la gráfica de la función seno y coseno.
Estas tres gráficas las vamos a estudiar con detalle. Ahorita que yo pasé a la tablet, vamos a estudiar otras propiedades como las intersecciones con los ejes, etcétera. Voy a mostrarles rápidamente, no las vamos a estudiar con detalle, pero para que las conozcan, las gráficas de la función secante, cosecante y cotangente. Esta es la gráfica de la función secante. Recuerden que el ámbito de la función secante quita el intervalo de -1 a 1. Viene de menos infinito hasta -1 y luego de 1 hasta más infinito. Entonces vean qué interesante cómo es la gráfica de la función secante, ¿verdad? Es un poco diferente a la gráfica de la función seno y coseno. Esa es la función secante. La función cosecante, vean que no es igual, voy a graficar las dos. La secante es la que está en verde y la cosecante es la que está en rojo. Son muy similares, pero no iguales, parecido a la función seno y coseno. Esas son las gráficas. La función secante y cosecante también tienen asíntotas, porque tienen denominadores y los denominadores no pueden ser cero. Entonces, aquellos valores donde los denominadores sean cero, hay unas asíntotas verticales. Entonces, por ejemplo, la cosecante, que es la que está en rojo, va a tener por acá, ¿verdad? Una asíntota. Pero ¿por qué yo aquí escribí? O ella me la cambió automáticamente, no vi. Sí, ella la cambia automáticamente. Las asíntotas cambian porque para una es donde la función seno se hace cero y para la otra es donde la función coseno se hace cero. Y la gráfica de la función cotangente, ya para terminar, las 6 funciones trigonométricas, es esa de ahí, ¿verdad? Esta sí es muy similar a la función tangente. Voy a graficar la función tangente. Vean que sí es muy similar, ¿verdad? Solo que en vez de ser creciente, ahora es decreciente, ¿verdad? Las asíntotas cambian porque el denominador es diferente. Para una es coseno, para la otra es seno. Entonces las asíntotas cambian. Esta es la primera parte de la clase. Me voy a pasar a la tablet y ahorita vamos a volver a la computadora para estudiar lo que son otro tipo de funciones trigonométricas o la gráfica de otro tipo de las funciones trigonométricas. Por el momento me interesa, ¿verdad? Que sepan identificar la función seno, esa que está en verde, la función coseno, esa que está en café, y la función tangente, esa que está en rosado. Y que sepan las características también. Recuerden que a estas funciones yo le puedo hacer traslaciones, ¿verdad? Puedo hacer traslación vertical, horizontal, contracción, reflexión, etcétera. Pero bueno, vamos a quedar por acá un momento. Y vamos a pasarnos a la tablet para formalizar un poquito todo lo que acabo de hablar. Vamos primero gráficamente. Ahí se muestran 4 gráficas. No son necesariamente funciones que tengan como criterio o que el criterio involucre alguna razón trigonométrica. Además, no conocemos el criterio, pero para resolver el ejercicio no necesito conocer el criterio. De esas 4 gráficas, voy a darles un par de minutos. Identifiquen cuáles de ellas son periódicas y cuáles no. Si es periódica, ¿cuál es el periodo? Piense por ahí un par de minutitos. Primero, si son o no son periódicas. Y segundo, si son periódicas, ¿cuál es el periodo? Recuerden que son periódicas si las imágenes se van repitiendo cada cierto valor, cada cierto intervalo.
Y ese valor corresponde al periodo. Profe, entonces la primera sí sería periódica, creo, y el periodo sería de 2. Vamos a ver. ¿Quién me habló? Dixon o... Ah, no. ¿Quién me habló? Dixon, sí. Sí, Dixon. Yo les recomiendo en ese caso lo que yo hice ahorita en GeoGebra. Voy a dibujar con colores, diferentes colores, el periodo, ¿verdad? Cada cuánto las imágenes se van repitiendo. Vean que vean esos tres pedacitos que dibujé, rosado, azul y verde. Es exactamente la misma gráfica. Entonces es una función periódica. ¿Está en lo cierto, Dixon? Sí es periódica. Ahora, ¿cuál es el valor del periodo? De 0 a 2. Cada 2 unidades, la gráfica se va repitiendo. Entonces, correcto, el periodo es 2. Las dos respuestas fueron correctas. Hacemos, no, esa no es la segunda. La segunda es esta. Es periódica esa función. Esa, ¿no? Esa no es periódica. Vean que tiene un comportamiento oscilante, muy similar a la función seno, ¿verdad? Pero no es exactamente la función seno. Las imágenes no se van repitiendo. Cierto, tienen un comportamiento. Vean que si yo dibujo este pedacito en verde y dibujo este pedacito en azul, tienen un comportamiento similar. Pero es que la definición de periodicidad no es que tenga un comportamiento similar, es que las imágenes sean exactamente iguales. Y vean que, por ejemplo, para este punto, la imagen es mayor que para este otro punto. Entonces, las imágenes no son iguales. Entonces, esta función no es periódica. No es una función periódica. La tercera, ¿es o no es periódica? Voy a Profe, yo creo que sí. voy No a sé. graficar este pedacito. Ese origen me da duda, pero yo creo que sí, es periódica. Sí, es periódica, correcto. Y voy a graficar este pedacito. Vean esos dos pedacitos verdes y azules. Son exactamente iguales. Y si me voy para la parte negativa, ¿qué pasa? Profe, eso no es como la inversa. Ahí vamos el punto, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque en este caso, ¿verdad? Podemos confundirnos si de este lado la función es periódica. Las imágenes se van repitiendo cada 2. Resulta que de este otro lado, voy a buscar otro color. Las imágenes también se van repitiendo, pero si yo comparo, porque el periodo, si fuera el caso, es 2, ¿verdad? Si yo comparo este pedacito con este pedacito, vean qué pasa si yo comparo estos dos pedacitos, ¿verdad? Si yo comparo este pedacito con este pedacito, así son exactamente igual. Claro que si yo comparo el verde con el azul, son exactamente igual. O si yo comparo el amarillo con el rosado, son exactamente igual.
pero ella debe ser periódica en todo su dominio, ¿verdad? Y si yo comparo estos dos pedacitos, no son iguales. Es como que estoy reflejando en el eje Y. Entonces, en realidad, no es una función periódica. Yo podría hablar que ella es periódica de 0 a más infinito, ¿verdad? O en R más, y ella es periódica en R menos. Pero en sí, en todo su dominio, no es una función periódica, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio engañoso, ¿verdad? Si nosotros nos hubiéramos fijado solamente en esta parte, ¿verdad? Y yo concluyo sí es periódica, pude haber cometido un error si no me fijo en todo. Vean que yo me fijé tanto en la parte positiva como en la parte negativa. El comportamiento tiene que ser periódico en todo el dominio. Y ya para terminar, esta última. Sí es, profe. Esa sí es periódica. Es más, yo siempre les recomiendo, comparen una parte positiva, ¿verdad? Y una parte negativa, ¿verdad? Si comparan más, mucho mejor porque están así seguros de que sí eso no es periódica, pero al menos una parte positiva y una parte negativa. ¿Cuál es el periodo? 3. 3. Cada 3, podemos verlo acá. ¿Verdad? Cada 3, las imágenes se van repitiendo. Ok, y esto era para repasar un poco gráficamente el concepto de periodicidad, que no lo hice en la clase anterior. Entonces acá les vamos a formalizar ahora lo que estudiamos de las gráficas de las funciones trigonométricas que son periódicas, ¿verdad? Entonces esta es la función seno, esa es la gráfica de la función seno. Veamos algunas propiedades que las mencioné, algunas las mencioné verbalmente ahora. El dominio es todo R, ya eso lo sabíamos desde la clase anterior, la función seno no tiene ningún tipo de restricción, entonces su gráfica, ¿verdad? Es en todo el conjunto de los números reales. El ámbito está entre -1 y 1, siempre, siempre para cualquier ángulo, el seno está entre -1 y 1. Mucho cuidado, algo que no he mencionado hoy, sí lo mencioné en la clase anterior, y es que cuando trabajamos con las funciones trigonométricas, trabajamos con el ángulo en radianes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dominio es R, el dominio o el X que yo sustituyo, ¿verdad? Función tiene que ser un número real y los grados no representan números reales, por el contrario, los radianes sí. Entonces siempre trabajamos en radianes. La función es periódica, ya esto lo habíamos estudiado, y el periodo es 2pi, ¿verdad? Ahora bien, yo doy un giro completo, ¿verdad? Si yo doy un giro completo de 0 a 2pi, voy a ir a hacer la mano alzada, es esa grafiquita en rojo, ¿verdad? Que acabo de representar, de 0 a 2pi. Pero resulta que yo puedo dar dos giros. Entonces, si yo empiezo el segundo giro, ¿verdad? Yo seguiría por acá, esa parte en azul. Si yo por el contrario me voy en dirección contraria, ¿verdad? Ángulos negativos, sería este pedacito celeste. Entonces yo puedo dar varios giros en cualquier dirección, ¿verdad? En dirección de ángulos positivos o en dirección de ángulos negativos. Por eso es que acá agregamos un K. Ese K que representa el número de giros. Ese K puede ser positivo o puede ser negativo. El K es positivo, se refiere a ángulos positivos, ¿verdad? Yo voy girando en ángulos positivos, o negativo, ¿verdad? Voy girando en dirección contraria, ese K. Ese K hay que tener cuidado porque no es que el periodo sea 2Kpi, no, el periodo es siempre 2pi. Cada 2pi la gráfica se va repitiendo, ¿verdad? Las imágenes se van repitiendo.
Cuando colocamos ese K es porque se puede repetir indefinidamente, ¿verdad? Yo puedo hablar de este intervalo de 0 a 2pi, puedo hablar del intervalo de 2pi a 4pi, puedo hablar del intervalo de 4pi a 6pi, etc. Entonces ese K no forma parte, por decirlo así, del periodo. El periodo es fijo, el periodo es 2pi. Ese K lo que me indica es, ¿verdad?, cuántos giros yo di en dirección positiva, en dirección negativa, ¿verdad?, de ángulos positivos, de ángulos negativos, o puede ser 0, porque si estoy en el intervalo de 0 a 2pi, ¿verdad?, ese K es 0. No estoy dando, estoy en el primer giro apenas, ¿verdad? Ya sea que de un giro más, 2 giros, etcétera. Pero de 0 a 2pi, bueno, si K es 0, obtengo seno de X, ¿verdad? Entonces ese K, quiero hacer la salvedad de que ese K no forma parte del periodo. No es que el periodo sea 2kpi, no, el periodo es 2pi siempre. Lo que pasa es que, bueno, ya puedo dar muchos giros en el círculo trigonométrico. Ahora vamos a los puntos de intersección. Esto es nuevo. Estos dos puntos no lo había mencionado hasta el momento. Bueno, el punto de intersección con el eje Y es muy fácil, ¿verdad? Es el más fácil. Si la gráfica para cualquier función interseca el eje Y, lo va a hacer en un único punto. Pero puede ser que no lo interseque. Entonces, ese punto es el punto de intersección con el eje Y. 0, 0 para la función seno. Seno de 0 es 0. Ahora, el dominio de la función seno es todo R. Y ella va teniendo ese comportamiento oscilatorio entre -1 y 1. Así que hay infinitos puntos de intersección con el eje X. Infinitos. Ahí, por ejemplo, hay dibujados 5 puntos. El que está en rojo y estos 4 que estoy dibujando en azul. Pero la gráfica continúa con ese mismo comportamiento. Entonces hay infinitos puntos de intersección. Voy a colocarlo acá. Hay infinitos puntos de intersección con el eje X. Pero vean que los podemos denotar en una forma general. O sea, podemos dar una fórmula, una formulita para calcular esos puntos de intersección. Recuerden el círculo trigonométrico, ¿verdad? Voy a dibujarlo por acá. Recuerden que no soy muy buena dibujando círculos, pero en el círculo trigonométrico, cuando la Y es 0, ¿verdad? Va a ser en 0, en pi, vuelvo a dar, ¿verdad? En 2pi, vean que voy a mostrarlo acá. Bueno, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi. Si me voy para el otro lado, 0, menos pi, menos 2pi, menos 3pi y así sucesivamente, ¿verdad? Es estos ángulos cuadrantales, siempre en el eje X, es donde la Y es 0, ¿verdad? Entonces, en forma general, la gráfica de la función seno va a intersecar en los puntos de la forma Kpi, donde K es un entero. K puede ser cualquier entero. Por ejemplo, calculen o hagan el cálculo del seno de 1000pi, por ejemplo. Les va a dar 0. O de menos 5000pi, les va a dar 0. K es un número entero. Hay infinitos números enteros, ¿verdad? Puede ser hasta 0 porque el 0, 0 es un punto de intersección con el eje X. El pi 0, menos pi 0, 7pi 0, menos 7pi 0. Todos esos puntos son puntos de intersección con el eje X. Hay infinitos puntos de intersección con el eje X. Lo que sí es que deben satisfacer esta formulita. Ser de la forma Kpi. Preguntas. La función coseno, bueno, es muy similar, ¿verdad? El dominio es R, el ámbito está, bueno, el ámbito es de -1 a 1, para cualquier ángulo el valor del coseno siempre está entre -1 y 1, el periodo es 2pi, ¿verdad? Entonces se cumple esta propiedad, x de coseno de x más 2kpi es igual a coseno. Ahora veamos los puntos de intersección, que es nuevo. Vean que para el eje
Y, el punto de intersección ahora es 0, 1. Hay un único punto de intersección con el eje Y, existe y es único, ¿verdad? De existir tiene que ser único, si no, no es función. Ahora bien, también hay infinitos puntos de intersección con el eje X. Pero resulta que ahora los puntos de intersección con el eje X se dan donde la X es 0. Ahí. Y ahora la X es 0. Más bien, en estos dos puntos de acá, ¿verdad? En pi medios, 3 pi medios, etc. Como lo podemos ver gráficamente acá. En pi medios, en 3 pi medios, en menos pi medios, en menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. En forma general, vean que para estas fracciones el numerador es impar. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, el numerador es impar y el denominador siempre es 2. La forma general de denotar un número, recuerden que 2K es la forma general de representar un número par. 2K más 1 es la forma general de representar un número impar, donde K es un entero, ¿verdad? Ahí. Entonces, al ser ese numerador siempre impar, la forma general de representar o la formulita para representar esas intersecciones con el eje X es 2K pi, perdón, 2K más 1 pi medios, ¿verdad? Siempre tienen denominador 2. Esa es la forma de representar esas o esos puntos de intersección, esos infinitos puntos de intersección con el eje X. 2K más 1 pi medios. Sustituyan la K por un entero. Por ejemplo, si yo sustituyo la K por, qué sé yo, 5, obtengo 11 pi medios. Calculen el coseno de 11 pi medios, les va a dar 0. 11 pi medios, 13 pi medios, 15 pi medios, 17 pi medios, etc. Siempre va a dar 0 para cuando yo tengo esa fracción con numerador impar. Esas son las propiedades de la función o de la gráfica, ¿verdad? Y de la función coseno. Preguntas. Ahora la función tangente, ¿verdad? Esa es la gráfica de la función tangente. Bueno, para la función tangente ya el dominio no es todo R. El dominio tiene restricciones. La vez pasada lo habíamos escrito como simplemente, ¿verdad? Recuerden que la función tangente es aquella cuyo criterio es tangente y es equivalente a seno entre coseno. Entonces, la vez pasada habíamos escrito el dominio como todos los reales menos ese conjunto A, donde A es el conjunto, ¿verdad? Donde el coseno es 0. Así lo hemos escrito en la clase anterior. Pero resulta que ya sabemos dónde el coseno se hace 0. El coseno se hace 0 donde o en los puntos de la forma 2K más 1 pi medios. Entonces resulta que ahora podemos escribir con mayor exactitud este dominio, ¿verdad? Ya no simplemente decimos donde el coseno se haga 0, sino podemos decir que las restricciones son de la forma X igual a 2K más 1 pi medios. Entonces, todos los puntitos de la forma pi medios,
3 pi medios, 5 pi medios, etcétera, no pertenecen al dominio de la función. Todos esos puntitos no pertenecen al dominio de la función. Los negativos tampoco, ¿verdad? Menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios. Son infinitas restricciones. Y en todos esos puntos hay asíntota vertical. Bueno, voy a agregar esa propiedad, ¿verdad? Voy a agregarla por acá. Hay infinitas asíntotas verticales. Todas las rectas de la forma dos más 1 pi medios. Todas esas, ahí están dibujadas, todas esas rectas son asíntotas verticales. El ámbito es todo el conjunto de los números reales, ¿verdad? La función es periódica, pero ahora el periodo es pi, ¿verdad? Entonces, tangente de x más k pi es igual a tangente de x. Hay un único punto de intersección en el eje y, el 0, 0. Y hay infinitos puntos de intersección con el eje x. Vean que esta función es una fracción. Una fracción se hace 0 cuando el numerador se hace 0. Los puntos de intersección de la función tangente son los mismos puntos de intersección de la función seno, porque es la función que tenemos en el numerador. Entonces vean que los puntos de intersección son de la forma kpi, 0. Los mismos puntos de intersección de la función seno. Hay infinitos puntos de intersección. Ahora bien, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando ustedes consulten alguna bibliografía, a veces solo se grafican un periodo de 0 a 2 pi, por ejemplo, para la función seno y para la función tangente, y de menos pi a pi medios, de menos pi medios a pi medios para la función tangente, ¿verdad? Pero no, el dominio es todo R, la gráfica es en todo el conjunto de los números reales. Entonces, por acá quería formalizar un poquito lo que son la función, las gráficas y sus propiedades de la función seno, coseno y tangente. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Ujú. Usted puso y igual a 2k más 1 pi medios, ¿no sería con x? Ay, sí. Gracias. Sí, porque son verticales, no horizontales. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, observación? Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Les decía antes que estas gráficas pueden sufrir transformaciones. Y aquí se están presentando dos transformaciones de la función tangente. Dígame cuál de las dos gráficas corresponde a esta función f y cuál de las dos gráficas corresponden a la función g. ¿Y por qué? Vean la gráfica de la función tangente. Esa es la gráfica de la función tangente. ¿Qué transformaciones se están aplicando? En una se está reflejando, ¿verdad? Y en la otra se está trasladando. La primera es la que se refleja. La primera es la que se refleja. Vean que acá la función es creciente, ¿verdad? Acá pasa a ser decreciente. Yo reflejo en el eje X, ¿verdad? Vean que el menos 1 está afuera, ¿verdad? Yo estoy cambiando el signo a las imágenes. Estoy reflejando en el eje X. Entonces, esta es la gráfica que se le aplicó una reflexión. Vean que no se ha trasladado. Vean las asíntotas. Vean que la asíntota está acá en pi medios, en 3 pi medios. Las asíntotas siguen siendo las mismas. No hay ninguna traslación, por ejemplo, horizontal.
Recuerde que las traslaciones horizontales cambian las asíntotas verticales, ¿verdad? Si yo reflejo, si yo traslado horizontalmente. Esto es también del tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Acá no tengo el caso de asíntotas horizontales, pero las asíntotas horizontales cambian si yo hago traslaciones verticales, ¿verdad? Pero en este caso no se está haciendo ninguna traslación, las asíntotas siguen siendo las mismas. Por el contrario, acá hay una traslación y es una traslación horizontal. Por lo tanto, las asíntotas están cambiando. Las asíntotas verticales están cambiando. Vean que antes la asíntota estaba, por ejemplo, en pi medios, ¿verdad? Ahora la asíntota está en pi cuartos. Se está trasladando, ¿verdad? Se está trasladando hacia la izquierda pi cuartos unidades. Vean que los puntos de intersección con el eje X cambian. Vean que, por ejemplo, aquí era pi, 0 y pi. Y ahora paso a ser menos pi cuartos y 3 pi cuartos. Entonces hay una traslación. Ustedes saben que en esta modalidad no van a tener que graficar, ¿verdad? No les van a salir en el examen una pregunta de grafique. Pero sí les puede salir una de identifique la gráfica, como este tipo de ejercicios, ¿verdad? Es la función tangente, no hay duda de que es la función tangente, ¿verdad? Por la forma que tiene. La pregunta es, en este caso, ¿cuál era la que se había reflejado y cuál era la que se había trasladado? Ok. Bueno, aquí dice solución, pero escribí la solución acá arriba. Vamos ahora a estudiar las funciones sinusoidales. Son funciones más generales que las funciones trigonométricas. Podemos verlas como las funciones que sufren, ¿verdad? Las funciones trigonométricas transformadas. Las funciones seno y coseno transformadas. Pero en este caso, todo tipo de transformación. Vean que se está multiplicando por una vela X, ¿verdad? Una contracción o bueno, dependiendo del valor, puede ser contracción, puede ser alargamiento. Hay una traslación horizontal, hay una traslación vertical, hay una contracción también vertical. Vean que es todas las posibles transformaciones que le podemos hacer a la función seno y todas las posibles transformaciones que le podemos hacer a la función coseno. Estas funciones, que son más generales que las funciones trigonométricas, reciben el nombre de funciones sinusoidales por su comportamiento, o vamos a ver ahorita que tienen el mismo, gráficamente tienen el mismo comportamiento oscilatorio de las funciones seno y coseno. Para estas gráficas vamos a estudiar algunas propiedades. Vamos a estudiar la amplitud, el periodo, la línea media y el desfase o cambio de fase. Yo me voy a estar refiriendo como desfase, ¿verdad? La amplitud, nosotros podemos hablar, no lo hablé por acá, pero voy a hablarlo. Podemos hablar de la amplitud de la función seno y coseno. La amplitud va a ser la distancia que hay del eje X, ¿verdad? Si no está trasladada verticalmente, como en este caso. O sea, para la función seno y coseno que no han sufrido ninguna transformación. La amplitud va a ser siempre la distancia que hay del eje X al valor máximo o mínimo. Vean que las funciones seno y coseno tienen valores máximos, ¿verdad? El valor máximo siempre es 1 y el valor mínimo siempre es menos 1. Hay infinitos máximos e infinitos mínimos. Esa distancia, esa distancia es lo que llamamos la amplitud. ¿Qué tanto abre la gráfica con respecto al eje X? ¿Verdad? Entonces, para la función seno y coseno, no importa dónde yo lo mida, la amplitud siempre es 1 con respecto al eje X. Para la forma más general, la amplitud la va a dar este A, que está aquí adelante. ¿Qué tanto abre con respecto, verdad?
No es que tanto abre, no es el valor, aquí hay que tener cuidado porque a veces se confunden como amplitud el valor o la distancia entre el mínimo y el máximo. No, no es la distancia entre el mínimo y el máximo, es con respecto al eje X. La distancia del eje X al valor máximo, al valor mínimo, que va a ser siempre la misma. Entonces la amplitud va a estar dado por el valor absoluto de A, ¿verdad? Porque hablamos de una distancia, entonces siempre es positiva, porque este A puede ser negativo, pero cuando hablamos de la amplitud es siempre positiva. Cuando yo le hago transformaciones a las funciones seno y coseno, el periodo cambia, el periodo va a cambiar. El periodo va a calcular o vamos a calcularlo como 2pi entre el valor absoluto de B. Ahorita vamos a ver gráficamente que este B define el periodo de la función. En valor absoluto, porque también hablamos de un periodo, ¿verdad? El valor del periodo siempre es positivo, ¿verdad? Lo que me dice es cada cuánto, cada qué distancia, ¿verdad? De cierta forma es una distancia, se van repitiendo las imágenes. Ahorita gráficamente les voy a mostrar qué es la línea media, ¿verdad? Para que quede más claro, pero la línea media va a ser una línea horizontal, entonces va a estar dado por este D, la línea media. Me va a indicar cómo es, por decirlo así, la traslación del eje X. Yo estoy trasladando verticalmente este D, me produce una traslación vertical, ¿verdad? Entonces yo estoy subiendo o bajando la gráfica, entonces el eje X, que es donde está la línea media originalmente para la función seno y coseno, ¿verdad? También se va a trasladar. Y por último, el cambio de fase o desfase. Es que tanto se trasladó horizontalmente. Que tanto se trasladó, ese va a ser el desfase y lo vamos a calcular como C entre B. Bueno, voy ahora a proyectar con la computadora para verlo mejor gráficamente. Ok. Acá yo estoy graficando la función seno. O sea, de esas dos sinusoidales estoy graficando la función seno. Voy a colocar los valores de forma tal que tengamos la gráfica del seno de X, los valores de la constante. Esto es la A1, la B1, la C0 y la D0. Esta es la función seno, ¿verdad? Ahí el periodo está dibujado, esta línea en rosado es el periodo, ¿verdad? El periodo de la función seno es 2pi. No hay desfase porque no estoy trasladando horizontalmente. No estoy trasladando verticalmente, ¿verdad? La línea media es la que está en amarillo. Vamos a hablar de la línea media en amarillo. Es el eje X. La amplitud, esta distancia que está en azul, ¿verdad? ¿Qué tanto abre con respecto a... Yo me ubico en el punto, en el eje X, ¿verdad? Y me voy al máximo, me voy al mínimo. Esa es la amplitud. Entonces, para la función seno, ¿verdad? Vean que aquí tengo 1 por seno de X. Por seno de 1 es X. Esa es la función seno original. Ahora bien, ¿qué pasa si D cambia? D simplemente es una traslación vertical, ¿verdad? Aquí estoy trasladando 5 unidades hacia abajo. Perdón, 0.5 unidades hacia abajo o 0.5 unidades hacia arriba. La amplitud sigue siendo la misma, ¿verdad? Como no estoy trasladando horizontal, no hay desfase, el periodo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Solo que claro está, ¿verdad? Si yo hago una traslación, ya los valores no van a estar entre -1 y 1, ¿verdad? Si yo hago una traslación, por ejemplo acá, la trasladé 2 unidades hacia arriba, las imágenes van a estar entre 1 y 3. Antes estaban entre -1 y 1, pero estoy trasladando hacia arriba, ahora van a estar entre 1 y 3, ¿verdad? Entonces, si hay un cambio en algunas propiedades. Recuerden que cuando yo hago transformaciones, algunas propiedades cambian. El recuadro de propiedades que estudiamos ahorita es para la función seno de X en su forma estándar. Pero si yo ya hago transformaciones, las propiedades pueden cambiar. Ahora bien,
Voy a volver a 0 el D. Ay. Voy a volver a 0 el D. Y voy a cambiar ahora el C. El C es una traslación horizontal, ¿verdad? Aquí estoy trasladando 2.5 unidades hacia la derecha. Como no estoy cambiando, no estoy contrayendo o alargando, el periodo sigue siendo 2pi. Vean la línea rosada. El periodo sigue siendo 2pi. La amplitud sigue siendo 1. En este caso, los valores siguen estando entre -1 y 1. Lo único es que estoy trasladando la gráfica. Entonces hay un desfase, por decirlo así, ¿verdad? De la gráfica, que ahora pasó. Vean la línea, antes el desfase era 0, pero ahora vean el pedacito, voy a colocarlo otra vez en 0. Entonces, fíjense en la gráfica o en el pedacito en color vino, en este color rojo, ¿verdad? Si yo traslado horizontalmente, ese del 0, 0, por ejemplo, estoy pasando acá. Entonces hay un desfase. Vean que en este caso el desfase es de 2 unidades, ¿verdad? Yo estoy trasladando 2 unidades hacia la derecha. O si quiero trasladar una unidad, por ejemplo, hacia la izquierda. Entonces el desfase es de 1 unidad hacia la izquierda, es lo que yo estoy trasladando. Ahora bien, ¿qué pasa? Voy a colocar en C el 0. ¿Qué pasa si yo aquí, ¿verdad? Este 1 lo cambio. Contraigo. Vean que en este caso es una contracción horizontal. Estoy contrayendo horizontalmente. El periodo cambia. Vean que aquí el periodo, bueno, esta fracción no está simplificada, pero si yo simplifico, el periodo ahorita es de pi. ¿Verdad? Estoy cambiando el periodo porque estoy contrayendo. ¿Verdad? Si está entre 0 y 1, por ejemplo, ahí está 0.5, estoy alargando. Vean que el periodo es 4pi. Vean que estoy haciendo un alargamiento horizontal con esta B de acá que acompaña a la X. Voy a colocarla en 1 y voy a cambiar A ahora. Vean que A produce en este caso, como es mayor que 1, un alargamiento vertical. Si yo alargo verticalmente, el periodo no cambia. Ahora lo que cambia es la amplitud. La distancia que hay del eje X al valor máximo o al valor mínimo, que es el mismo, ¿verdad? En valor absoluto. Vean que en este caso estoy en una amplitud de 3.5, porque el valor de A es 3.5. Yo alargué esa gráfica. La puedo contraer también. Por ejemplo, si el valor está entre 0 y 1, yo la voy a contraer, ¿verdad? La amplitud cambia desde 0.5. Y puedo reflejar, ¿verdad? Si la A es negativa, además reflejo, ¿verdad? No solo alargo o contraigo, sino que hay una reflexión. En el eje X, si esa A es negativa. Ahora, la amplitud, vean que aunque la A es negativa, la amplitud hablamos de valores positivos. Siempre valores positivos. La amplitud sigue siendo 2. Lo mismo con la B. Voy a colocar en A1. ¿Qué pasa si la B es negativa? Hay una reflexión ahora en el eje X, ¿verdad? Hay una reflexión, pero también contraigo o alargo. Ahora, se pueden combinar todas, ¿verdad? Yo puedo tener una traslación, una contracción, un desfase. O sea, puedo cambiar, por ejemplo, esa gráfica. Entonces ahí ya estoy combinando todas las posibles transformaciones. Entonces, las propiedades van a cambiar. Vean que hay un desfase de menos pi medios, ¿verdad? Yo estoy trasladando hacia la izquierda la gráfica. Estoy también trasladando verticalmente la gráfica. La línea media es, por decirlo así, la traslación del eje X, ¿verdad? Es por decirlo así, por eso se llama media, ¿verdad? Es como parte a la gráfica a la mitad, por decirlo de alguna forma coloquialmente hablando. Entonces la línea media también se traslada. Hice un alargamiento vertical, entonces el periodo, la amplitud cambia. En este caso cambió todo, la amplitud, el periodo.
Las intersecciones con los ejes, si hay una traslación, si hay una contracción, todo cambia, ¿verdad? Eso es importante. Pero en forma general, esos son los efectos que tiene cada uno de esos parámetros A, B, C y D sobre la gráfica de la función. Es una gráfica más general que la función seno, por eso ya no se le llama, siguen siendo funciones trigonométricas, pero reciben ese nombre especial para las dos. Ahorita yo solo les voy a mostrar la función seno, ¿verdad? Pero para la función coseno tenemos los mismos posibles comportamientos, ¿verdad? Son las llamadas funciones sinusoidales, ¿verdad? Una forma más general de las funciones trigonométricas. Preguntas. Bueno, vamos a pasarnos a la tablet. Por ahí veo, sí. Si no, ya me habían escrito dos observaciones. Bueno, Cristian sí la hizo verbal. Si no veo el chat, ustedes pueden interrumpir porque a veces me es difícil estar pendiente del chat. Vamos a hacer algunos ejercicios. Les decía que hoy es una clase completamente de gráficas, ¿verdad? Vamos a trabajar puras gráficas. Entonces, todos los ejercicios van a involucrar gráficas como lo hemos hecho hasta el momento. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan hacer de estas gráficas? Bueno, van a encontrar o deben saber encontrar los 4 aspectos mencionados en esta definición. La amplitud, el periodo, la línea media y el desfase. Se les puede pedir cualquiera de esos 4 elementos. Entonces vean en este caso, me dan una función sinusoidal de la función C. Me piden amplitud, periodo y desfase. La amplitud comúnmente la denotamos con A. El periodo comúnmente lo denotamos con P. Y el desfase no tenemos así como ninguna denotación. Voy a escribir desfase. La amplitud es inmediata. ¿Cuál es la amplitud de esa función trigonométrica? ¿Alguien me sabe decir? 3. Recuerden que siempre es el valor absoluto de este coeficiente. En este caso es positivo, pero si hay una reflexión puede ser negativo. Entonces siempre es el valor absoluto. El periodo siempre, si ella ha sufrido alguna contracción o alargamiento horizontal, el periodo cambia. Y siempre lo calculamos con la siguiente formulita. 2pi entre el valor absoluto de B. Donde B, recuerden que voy a escribir aquí la forma general mientras se van familiarizando. Siempre la forma general para el caso de la función seno es esta de acá. ¿Verdad? Bx menos c más d. Esta es la forma general. Entonces, en este caso, B o el valor absoluto, voy a escribir de una vez el valor absoluto, es 2. Entonces, el periodo cambió y de ser 2pi para la función seno, pasa a ser pi para esta función transformada o para esta función sinusoidal. Ahora, el desfase. El desfase está relacionado con la traslación horizontal que se haga. El desfase hay que tener cuidado cuando se calcula porque el desfase puede ser negativo. Cuando hablamos de periodo y de amplitud, siempre es positivo. Estos dos aspectos siempre son positivos. Entonces, este siempre se calcula como el valor absoluto de A. Entonces, en estos dos primeros no hay ningún problema, siempre son positivos, pero el desfase siempre son negativos. Entonces, el desfase lleva el signo de la C y lleva el signo de la B. Ahora bien, hay que tener cuidado porque es C y B cuando, recuerdan el mismo cuidado que había que tener cuando calculábamos el vértice de una función cuadrática en la forma h, k, ¿recuerdan? Que había que tener cuidado con el signo. Bueno,
Yo hablo de C cuando aquí hay una resta. Y hablo de D cuando aquí hay una suma. Entonces, si aquí me dan una suma, yo tengo que hacer la transformación a resta para identificar correctamente C. Y si aquí hay una suma, si hay una resta, tengo que hacer la transformación a suma para identificar correctamente D. Ahorita tal vez en algún ejercicio lo tengamos que hacer. En este no tanto, porque ya está aquí una resta. Como ya aquí hay una resta, yo puedo identificar correctamente el valor de C. Entonces, vean que C vale pi medios positivo, ¿verdad? Porque hablo de C cuando aquí hay una resta. Y B con todo y su signo, que en este caso es positivo. Y por lo tanto, el desfase es pi cuartos. Veámoslo aquí gráficamente. Solo se graficó un periodo. El dominio es todo R. Para estas funciones, vean que se derivan de la función seno y coseno. El dominio sigue siendo todo R. Pero aquí solo se graficó un periodo para mostrar las tres propiedades o los tres cálculos que acabamos de hacer. Vean que el periodo es pi. Entonces aquí está señalado el periodo, ¿verdad? Vean que la amplitud, esta distancia, bueno, aquí está señalada abajo, ¿verdad? Esta distancia es 3. La distancia del eje X al valor máximo o el valor mínimo que va a ser la misma distancia. Y el desfase que es pi cuartos. ¿Cuánto se trasladó la función seno en este caso hacia la derecha? Acá, bueno, acá escribieron un poquito diferente la función, pero no hace falta escribirla de esa forma. Podemos verla en forma general para identificar estos tres aspectos que nos pedían. ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo. Y aquí cambiamos, no es seno, es coseno, y además aquí hay una suma. Entonces hay que tener cuidado. Voy a escribir la forma general. Y igual a A por cos bx menos C más D. Vean que en estos dos casos, voy a copiar para no escribir. Vean que en estos dos casos no hay traslación vertical. Vean que en ambos casos la D es 0. Vean que aquí la D es 0. Y vean que aquí la D es 0. No hay una traslación vertical. Entonces vamos a ver la amplitud. ¿Alguien me sabe decir la amplitud? La amplitud es directa. Tres cuartos, el coeficiente, ¿verdad? El valor absoluto, que en este caso es positivo. El periodo sería 2pi entre 2. Porque en este caso el coeficiente de la X es 2. También es pi, al igual que en el ejemplo anterior. Y aquí hay que tener cuidado. Vean que para poder identificar correctamente la C, yo tengo que tener aquí una resta. Entonces, esa suma la tengo que convertir en resta. Para convertir esa suma en resta, simplemente es menos menos. Y entonces C con todo y signo, vean que aquí no tiene valor absoluto. Es menos 2 pi tercios. Y B con todo y signo, que en este caso es positivo, es 2. Y entonces el desfase es menos pi tercios. Vean que se está trasladando la función coseno, porque ahora es coseno, veámoslo gráficamente. Vean que la función coseno, bueno, el punto, es que además hay una contracción, ¿verdad? Porque se está multiplicando aquí por 3 cuartos. Pero la función coseno original, ¿verdad? Parte del punto en el eje, bueno, la intersección en el eje Y es 0, 1, ¿verdad? Por acá 0, 1. Entonces vean que además se está trasladando.
Hay un desfase de menos pi tercios. Además hay una contracción. Vea que ya la amplitud no es 1. La amplitud es 3/4. La distancia del eje X al valor máximo o el valor mínimo, que es la misma. Y el periodo, que es pi. Preguntas. Ok, vamos a hacer otro ejercicio gráfico. Para estas gráficas que están acá, vamos a primero. Vean que ahora no me dan el criterio. Antes me daban el criterio y yo tenía que calcular amplitud en los dos ejemplos anteriores. Amplitud, periodo, ¿verdad? Y desfase. Ahora me dan la gráfica y yo tengo que calcular los mismos 3 aspectos. Y además, una ecuación para esa función. Vamos con este primer ejemplo. Vamos con ese primer ejemplo. El periodo es muy fácil porque la gráfica solo está dibujada en un periodo. La amplitud también es muy fácil. El que puede costar un poquito más es el desfase, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. El periodo es directo, ¿verdad? Porque es el intervalo donde está dibujada la gráfica. Si la gráfica estuviera dibujada en todo R, entonces yo lo primero que tengo que hacer, ojalá con otro color, es señalar un periodo. Entonces yo señalo un periodo. Recuerden que, bueno, si la gráfica no sufre una traslación horizontal, el periodo empieza en 0, ¿verdad? Pero puede sufrir, vean este ejemplo. El periodo es, o el intervalo donde se está dibujando es de menos pi tercios a 2 pi tercios, ¿verdad? Yo no empecé en 0 porque hubo un desfase. Entonces vean que el periodo es muy fácil. ¿Cuál es el periodo de esa primera función o de esa primera gráfica? O de la función representada en esa primera gráfica. 2pi. 2pi. La amplitud, ¿cuánto es? ¿Alguien la dijo por ahí? ¿Más duro? 4. 4. Correcto, gracias. ¿Y el desfase? Alguien habló, pero se le cortó. Creo que sería 0. 0, no hay desfase. Listo, ya tenemos la parte A. La parte A es muy fácil. Pero ahora tenemos que dar una ecuación. Bueno, primero, ¿corresponde a seno o corresponde a coseno? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y para eso tenemos que recordar la gráfica de la función seno, ¿verdad? Bueno, aquí podemos fijarnos. Vean cómo es con respecto a coseno, vean cómo es con respecto a seno. Entonces, es una ecuación de la forma A voy a ver dónde lo escribo. Voy a escribirlo por acá. A seno de Bx menos C más D. Entonces yo tengo que identificar A, que ya lo tenemos. Tengo que identificar B, tengo que identificar C y tengo que identificar D. A ya lo tenemos. A es 4, ¿verdad? Porque me indica la amplitud. Entonces, este valor me da la amplitud. Tenemos que recordar que el periodo yo lo calculo como 2pi entre el valor absoluto de B. ¿Verdad? 2pi entre el valor absoluto de B. Entonces, si ya sabemos que esta fracción es igual a 2pi positivo, ¿cuál tiene que ser el valor de B? 1. B tiene que valer 1.
¿Podría ser -1? Sí, podría ser -1. Si B es -1, también me va a dar 2pi. Lo que pasa es que vemos que no hay ninguna reflexión de la función seno. Si no hay ninguna reflexión, en este caso con respecto al eje Y, porque el B, si el B es negativo, lo que hacemos es reflejar en el eje Y. Si no hay ninguna reflexión, es positivo. Ok, ya tengo B. Me falta C. Para C tenemos que recordar que el desfase, ¿verdad? Lo calculamos como C entre B. ¿Recuerdan el desfase? C entre B. Entonces resulta que la C es 0. Voy a pasarlo para acá. Y no hay traslación vertical. Entonces la D también es 0. Entonces resulta que ya podemos dar un criterio para esa gráfica. La B dijimos que era 1. La C y la D son ceros, así que esta es un criterio para esta gráfica. Este ejercicio obviamente lleva un nivel de dificultad un poco mayor al anterior. Si a mí me dan el criterio es muy fácil. Identificar amplitud, periodo y desfase. Si a mí me dan la gráfica, bueno, sigue siendo fácil, pero aumenta un poquito la dificultad. Reconocer la amplitud, periodo y desfase. Pero dar la ecuación es un poquito más complicado. Vamos a hacer otro ejemplo. Por cuestión de tiempo, dado que ya casi se está terminando la clase, yo traía planeado hacer los 8 ejemplos, pero no me va a alcanzar a hacer los 8 ejemplos. Estos 3 no los voy a hacer. Déjenme pensar. Bueno, hagamos uno, hagamos el 45. Y luego hacemos otro de abajo, ya para terminar. Estos 4 ejemplos, ninguno tiene un desfase. O sea, para todos el desfase es 0. Para todos el desfase es 0. Estos dos, el 43 y el 46, son con respecto a la función seno. Vean la forma de la gráfica. El 44 y el 45 es con respecto a la función coseno. Voy a hacer el 45. Amplitud. ¿Alguien me sabe dar amplitud? 3 medios. 3 medios. Periodo. Vean que las rayitas, ¿verdad? Las marcas en el eje X van cada pi sextos. Vean que aquí está pi sextos, ¿verdad? Bueno, pi sextos más pi sextos, que sería 2 pi sextos, pi tercios, ¿verdad? Más pi sextos, más pi sextos. Entonces, ¿cuál es el periodo? 2 pi tercios. 2 pi tercios. Este puntito que está acá es 2 pi tercios. Y bueno, no hay desfase. No hay traslación vertical. Entonces, la función es de la forma A
cos de Bx menos C más D. Entonces, D es 0. El desfase lo calculamos como C entre B. Si es 0, entonces C es 0. El periodo lo calculamos como 2pi entre el valor absoluto de B. Ahora, hay que tener cuidado porque podría ser positivo o negativo, sí, pero no hay reflexiones. No hay ni reflexión con el eje X ni reflexión con el eje Y. Entonces, tanto esta A como esta B son positivas. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Verdad? Pues ahí es directo, ¿verdad? B podría ser 3 o menos 3, pero como no hay reflexión, es 3 positivo. Lo mismo con la A. Recuerden que cuando yo calculo la amplitud, la A puede ser positiva o negativa, porque en realidad, vamos a ver, la amplitud yo lo calculo con el valor absoluto de A. Entonces la A podría ser 3 medios o menos 3 de medios, pero como no hay reflexión en el eje Y, es 3 medios positivo. Entonces, en este caso el criterio sería 3 medios coseno de 3x. Esta sería la gráfica de esa función. Ahí les queda de ejercicio trabajar el 44 y el 46. Quiero hacer al menos uno de esta parte, porque resulta que en esta parte ya hay traslación. Voy a hacer, qué sé yo, vamos a ver cuál hacemos. Voy a hacer una de la 47 o 48. Voy a hacer, qué sé yo, la 47. Para esta 47, ¿cuál es la amplitud? Acá voy a usar otra notación para la amplitud. Porque alguien puede, bueno, aquí no es el caso, pero voy a denotar como A sub m la amplitud para que no se confunda con el A de la gráfica. Porque en realidad la amplitud no necesariamente es A, ¿verdad? Es el valor absoluto de A. Entonces voy a denotar A sub m la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de esta gráfica? Un medio. Un medio. ¿Cuál es el periodo? Acá sí hay un desfase, ¿verdad? Voy a colocar el desfase de una vez. Se está trasladando hacia la izquierda menos pi tercios, ¿verdad? O más bien se está trasladando pi tercios. El periodo, en este caso, como una traslación, el periodo va desde acá hasta acá. ¿Cómo encontramos la longitud de ese intervalo, verdad? Si yo tengo extremos A y B, ¿verdad? ¿Cómo calculo la longitud de ese intervalo? Pues hago la resta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el periodo? Dos pi tercios menos pi tercios. El periodo es pi. Entonces recuerden que la amplitud me da el valor de A, pero acá es valor absoluto de A.
El periodo lo calculamos como 2pi entre el valor absoluto de b. Y el desfase como c entre b. Y aquí hay que tener cuidado. Vean que, primero, esta gráfica está relacionada con el seno o coseno. Coseno. Coseno, perfecto. Estas dos están relacionadas con coseno y estas dos están relacionadas con seno. Vean que en el intervalo, en el periodo, tanto para la función seno y coseno hay un máximo y un mínimo en el periodo. Para la función coseno, en estos casos, ¿verdad? Solo hay un mínimo. Bueno, hablando de relativos, hay un mínimo. Pero aquí pasa a ser máximo en vez de mínimo. Vean esta gráfica, que era, hicimos la ¿qué? La 45. Esta era coseno. Si yo me voy a la función coseno, que es esta de acá, ¿verdad? Veo el periodo. Todo este es el periodo, ¿verdad? Hay un mínimo relativo. Por el contrario, si yo considero el periodo de la función seno, hay un máximo y un mínimo. Entonces es una forma de diferenciar si estoy con la función seno o la función coseno. Pero vean que aquí es un mínimo. Lo que hay, ¿verdad? En el intervalo del periodo es un mínimo. Lo mismo en este ejemplo que hicimos, era un mínimo. Pero resulta que en esta, en vez de ser un mínimo, es un máximo. Lo que hay. ¿Qué significa eso? Una reflexión. El mínimo pasó a ser un máximo, una reflexión en el eje X. Entonces resulta que la amplitud o ese valor de A es negativo. ¿Verdad? Yo tengo un mínimo por lo general en el coseno, pero resulta que ahora pasó a ser un máximo. Entonces hubo una reflexión en el eje Y. Entonces ese A es negativo. En el eje X, perdón. Ahora, ¿cuál es el valor de B? El periodo me va a dar el valor de B. El periodo en este caso es pi, ¿verdad? Lo calculamos calculando la longitud del intervalo. Bueno, para que me dé pi, B tiene que ser 2 o negativo 2. Pero no hay reflexión en el eje X, entonces es 2 positivo. Resulta que ahora sí hay un desfase. Vea que es por eso quería hacer este ejercicio. Primero, la gran diferencia de que hay una reflexión. En los dos ejemplos que hice antes no había reflexiones. Y en los dos ejemplos que hice antes no había desfase. Ahora sí hay desfase. Resulta que, bueno, yo tengo que calcular primero B. Ya yo sé que B vale 2. Y entonces el desfase me va a permitir calcular C. Menos 2 pi tercios vale el valor de C. Y entonces la función tiene criterio menos 1/2 cos de 2x. Recuerden, voy a escribir, aquí hay que tener cuidado. Voy a escribir la fórmula general. A por cos de bx menos c más d. Vean que c en este caso es negativo. Este es el menos de la fórmula. Pero además, c es negativo. Bueno, no lo mencioné, pero no hay traslación con respecto al eje Y. Voy a escribirlo mejor.
Bueno, no hay traslación vertical. C vale D vale 0. Entonces, en realidad, el criterio es menos 1/2 coseno de 2x más 2π3. Este es el criterio de la función. Estos ejercicios no son fáciles, sobre todo si es la primera vez que ustedes se enfrentan a ellos. Pero ahí tienen bastantes para... Yo traía 8 ejemplos para hacer y hice 3 nada más. Así que les queda 5 ejemplos de ejercicio. Para la siguiente clase yo voy a hacer 2 ejemplos más. Estos 2 ejemplos que traía de último los voy a retomar la próxima clase para incluir traslaciones verticales. En todos los 3 ejemplos que yo resolví, la D vale 0, porque no había una traslación vertical. Pero ahora, la siguiente clase vamos a hacer 2 ejemplos donde sí haya una traslación para que ese D sea diferente de 0. En este caso hay una traslación vertical, en este caso también hay una traslación vertical. Y además hay una diferencia en los enunciados de estos 2 ejemplos. Vean que en estos 2 ejemplos solo me dibujaban un periodo. Entonces, cuando a mí me dibujan un periodo, el periodo es muy fácil calcular. ¿Qué pasa si a mí me dan la gráfica completa? ¿Cómo identifico yo el periodo? Ahí aumenta un poquito la dificultad, pero también se puede resolver. Entonces, yo les dejo ahí de ejercicio los otros 5 ejemplos, ¿verdad? Que no, por cuestión de tiempo no pudimos resolver. Resolví 3 de ellos. Sí les puedo mencionar rápidamente, ¿verdad? En estos 4 ejemplos no hay desfase. Se puede observar que no hay desfase. Vean que este incluye un máximo y un mínimo, es seno. Este incluye un mínimo, es coseno, coseno, seno. Coseno, seno. Pero además, estos dos sufren una reflexión porque el mínimo pasó a ser máximo. Estos dos no sufren traslación. ¿Cómo sé yo si la función seno está sufriendo o no reflexión? Vean que en forma general siempre, cuando yo veo la función seno, siempre es máximo mínimo en ese orden, máximo mínimo. Para todos es máximo mínimo. Si hubiera cambiado a mínimo y luego máximo, ahí puede sufrir una reflexión, ¿verdad? Algo como así. Algo como así ya es una reflexión, ¿verdad? Cambia de máximo a mínimo, ya hay una reflexión. En fin, bueno, vamos a quedar por acá porque ya se nos terminó el tiempo de la clase de hoy. Hoy fue una clase de gráficas, ya se los había anunciado desde el puro inicio, tanto de las funciones trigonométricas elementales, seno, coseno y tangente. Les mostré también secante, cosecante, cotangente, pero nos vamos a enfocar en seno, coseno y tangente. Y también una forma más general de las funciones trigonométricas, las llamadas funciones sinusoidales, que en este caso tenemos que saber identificar tanto la gráfica como el criterio, como estos 4 elementos, ¿verdad? Para estos ejemplos yo no hablé de línea media, porque ninguno sufrió una traslación vertical. Entonces la línea media es el eje X. En estos 2 ejemplos de la próxima clase, vamos a hablar de la línea media porque ahí ya sí hubo una traslación vertical, entonces la línea media también cambia. Entonces quedamos por acá el día de hoy.